Bien, un saludo a todos los que están conectados, un abrazo fraternal a la distancia a todos mis hermanos y amigos. Deseo de todo corazón que la gracia y la bondad de Dios reinen en sus corazones. Bueno, les quiero compartir algo que tengo aquí en mi poder. Es un pequeño librito que en el año 2017 Dios me permite escribir y se llama ¿Sabías que Dios no está enojado contigo? Ya, este tiene un contenido que por lo menos a mí me cambió totalmente mi concepto hacia Dios y mi concepto hacia mí mismo como hijo de Dios, derribando toda tradición religiosa. Tengo 3 revisiones de este libro. Ya la última revisión se hizo el año 2019 y hemos entregado, ya compartido de forma gratuita, más de 200 libros en distintas zonas, a distintas personas y obviamente en distintos contextos. Ya es mi deseo que usted también pueda ser parte de esta bendición que llegó a mi vida y yo la pude compartir en estas hojas. Es un libro pequeño, digo, que no tiene más de 45 páginas, letra grande y es súper fácil de leerlo. En realidad lo traté de hacer lo más simple posible. El fin de este video es poder compartir justamente el contenido de este libro, donde voy a primeramente leerle la introducción y después entramos de lleno ya en la lectura de la primera parte de este libro. Tengo pensado hacer la segunda parte en el próximo video. Y nada, no sé si se lo dije, pero si quiere yo le comparto este libro de forma gratuita en un documento PDF para que lo lea en su celular o en su computador y pueda también compartirlo. No tenga ningún problema en hacerlo. Bien, pues mi deseo de todo corazón que Dios alumbre su corazón, su mente y renueve su espíritu al poder entender detenidamente el contenido de este pequeño librito. Le leeré la introducción y entramos de lleno. Que Dios bendiga sus vidas. Introducción. Qué gusto me da saber que hayas decidido comenzar a leer, en tu caso a escuchar, este pequeño libro. Estoy seguro que tu forma de pensar no será la misma al terminar de escucharlo o de escucharlo en tu caso y de leerlo, el que lo lea detenidamente. Alrededor del mundo, muchos han sido libertados al comprender y aceptar en sus vidas esta maravillosa verdad. Primeramente, tienes que saber que no existe, y ponga atención, no existe ninguna religión perfecta como única vía para alcanzar el favor de Dios. Tampoco existen letreros religiosos o iglesias determinadas que Dios respalde más que otras. Y dudo que le importe ese fanatismo religioso de algunos que tratan de asombrarle para alcanzar algún beneficio de parte de Él. Estoy seguro que Dios no tiene favoritismos. Lo único que Él respaldará siempre será su palabra, sus palabras que están escritas. Si te alineas a ellas, no fallarás. La Biblia me enseña que la relación de Dios con la humanidad es muy diferente a cómo se nos ha venido enseñando. Y aunque no lo niego, es inevitable generar cierta polémica por este tema, creo que es demasiado relevante como para quedarse en silencio. Las personas hoy en día están confundidas, cansadas y decepcionadas. Todo por la tradición religiosa y su legalismo que se ha venido arrastrando desde los inicios de la era cristiana. Son muchas las interrogantes, sin resolver. Pero ¿qué respuestas tendrías si te preguntara, por ejemplo? Y aquí hay 5 preguntas que yo le hago en este libro, las cuales todas tienen la misma respuesta. Primera pregunta, ¿Dios estará enojado contigo por fallarle tanto? Segunda pregunta, ¿Dios te estará enviando esta prueba tan difícil para ser una mejor persona? Tercero, ¿Dios está hoy enviando terremotos, guerras, enfermedades como juicio por toda la maldad del mundo? Si no me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados, y no hago buenas obras, ¿Dios me enviará al infierno? ¿Debo pertenecer a alguna religión y asistir fielmente a la iglesia para irme al cielo? ¿Qué me dice respecto a esas preguntas? Sigo leyendo. Es evidente que la religiosidad ha generado división, temor, inseguridad mediante sus reglas y tradiciones totalmente fuera de contexto bíblico. Las personas hoy necesitan respuestas, un mensaje que funcione, pero últimamente para muchos no ha habido nada más que palabras vacías. La principal razón de este librito es que comprendas que seas quien seas y hagas lo que hagas, Dios no está lejos de ti. Y de esta manera demostrarte que todas las respuestas a las anteriores preguntas, a esas 5 preguntas que te acabo de leer, son un rotundo no.
Esta es la introducción a este pequeño libro y ahora vamos a entrar de lleno ya al contenido de la primera parte de este material. Que Dios bendiga sus vidas. ¿Sabías que Dios no está enojado contigo? Al hacerte esta pregunta seguramente me dirás, claro que Dios no está enojado conmigo. ¿Por qué debería estarlo? Si yo no me considero una mala persona, no le hago daño a nadie, me llevo bien con la gente, trato siempre de ayudar a mis vecinos y además creo en Dios. ¿Es esta tu opinión? ¿O te inclinas más en decir, en realidad yo siempre he pensado que a Dios no le agrada la forma de actuar de muchos de nosotros y que posiblemente está muy enojado con todo el mundo por su maldad? ¿Cuál realmente es tu postura ante esta pregunta? Sabes, a decir verdad, esta respuesta tiene muy poco que ver con nosotros, o por lo menos con nuestras actitudes, acciones o conductas. ¿No te parece interesante saber que independiente de todo lo malo que has hecho y de todos tus intentos fallidos por ser una mejor persona, Dios no está enojado contigo? Quizás ya te comience a parecer extraño y demasiado bueno para ser verdad. Pero antes que dejes de escuchar este libro, tienes que saber que toda la respuesta, como mencioné, no se basa en nosotros, sino únicamente en aquel hombre que cargó con el castigo por la maldad del mundo entero en sus hombros. Sí, me refiero a Jesús, el Hijo de Dios. Hace más de 2000 años Él nació y vivió como uno más de nosotros. Aunque tentado en todo y con las mismas necesidades, jamás hubo maldad en Él. La gente lo admiraba por su sabiduría, bondad y poder, tanto que quisieron nombrarlo rey de su nación. Sin embargo, Jesús solo se dedicó a hacer el bien y a demostrar el reino de Dios en la tierra. Finalmente, la gran influencia que tuvo con las personas provocó que los políticos y religiosos de aquella época, llenos de envidia, causaran su muerte como el más terrible delincuente y con la tortura máxima de aquel tiempo, la crucifixión. Cerca de 12 horas de humillación, odio y tortura vivió Jesús desde su arresto hasta su muerte. Pasó por la humillación de ser desnudado, donde siguieron los insultos, escupidos, golpes de todo tipo, graves heridas cortopunzantes en el cuero cabelludo a causa de ramas trenzadas con largas y duras espinas, donde además recibió fuertes golpes en la cabeza con una caña por parte de los soldados romanos. Sufrió la flagelación, que consistía en 39 latigazos con tiras de cuero trenzado, bolas de metal entretejidas y pedazos de huesos afilados que terminaban desgarrando la piel y los músculos. Con todo este trauma físico, le obligaron a cargar en sus hombros una cruz la cual pesaba entre 34 y 57 kilos aproximadamente, durante 600 a 1000 metros según se estima. Aunque por la gran debilidad, los soldados se vieron forzados a que alguien más le ayudara a cargarla. Finalmente, entre dos delincuentes, Jesús fue clavado en sus manos y pies, hasta que colgando del madero, entregó su vida. Con todo esto tal vez te preguntarás, pero no entiendo. ¿Por qué se dice que la muerte de Jesús fue por nosotros? ¿Y por qué tuvo que ser así de trágico? La respuesta, amigo, en sí es maravillosa. Pero para entender más claramente estas interrogantes, quiero que te mires a ti mismo por un instante y te respondas lo siguiente. ¿Actualmente te considerarías una buena persona? A esto quizás me respondas que sí lo eres, y créeme, no lo discutiría. Pero si pusiéramos como balanza el estándar de Dios, ¿lograríamos el nivel necesario para ser considerados buenas personas? A lo largo de la Biblia encontramos cómo Dios nos presenta ese estándar, comenzando por los 10 mandamientos, siendo algunos: no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás lo ajeno, entre otros. Éxodo 20. Quizás me puedas decir, bueno, yo jamás he matado a alguien, tampoco soy una persona ladrona, nunca he dicho una mentira tan terrible y jamás le he sido infiel a mi esposo o esposa, así que no creo estar tan mal.
Está bien, le creo. Pero continuemos leyendo. La Biblia nos enseña cómo los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y cómo Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, se nos revela que si alguno de nosotros llega a guardar odio contra alguno de sus hermanos, ya es culpable de homicidio delante de Dios. Otra enseñanza muy similar dice que cualquiera que únicamente mire con lujuria a otra persona se hace culpable de adulterio. Mateo 5, versículos 27 y 28. Seguramente me dirás, pero haciendo así entonces nadie está libre. Además, ¿quién es perfecto? Exactamente. Si has pensado así, déjame decirte que estás en lo correcto. Cada uno de nosotros se mentiría a sí mismo si negara alguna de estas conductas en cierto momento de su vida. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, se nos revela que todas nuestras justicias, comparadas con la justicia de Dios, son nada más que trapos de inmundicia. Aunque suene fuerte, creo que es una realidad. Por otra parte, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, se nos menciona que los que encabezan la lista de los rechazados por Dios en el día del juicio serán nada más y nada menos que los cobardes e incrédulos. Aquellos que jamás se atrevieron a vivir en la fe. En cuanto a la fe, también se nos dice que es imposible agradar a Dios sin ella. Hebreos 11, versículo 6. ¿Sabes? Muy a menudo la duda se manifiesta en nosotros con miedos. Y me refiero a que la incredulidad y la cobardía van de la mano cuando experimentamos dificultades. Y si lo piensas bien, en esto todos, tú y yo, hemos caído en más de alguna vez. Debes saber que los requisitos para alcanzar el estándar de Dios son muchos. Y aún existen más. Pero hasta aquí ya tenemos una exigente lista de condiciones que en vez de acercarnos a Dios, lo único que logran es alejarnos más de Él. ¿Por qué? Porque jamás podremos cumplir las exigencias de la perfecta ley de Dios. Ahora tal vez te preguntes, ¿qué podría hacer entonces para agradar a Dios y no fallarle más? Déjame responderte de esta manera. Nada. Así es. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta para agradar a Dios y alcanzar salvación. Es imposible. Nadie ha podido. Esto lo indica Mateo 19, del 25 al 26. Para mí fue frustrante saber esta verdad. Darme cuenta que todo el esfuerzo que empleaba para ser una mejor persona no me hacía mejor ante Dios. Jamás logré impresionarlo porque siempre terminaba cometiendo más errores e injusticias que deshacían mi reputación ante Él. Pero por favor, no me malinterprete. La voluntad de Dios es que cada día vivamos como personas bondadosas, más ejemplares, que cambien la forma de pensar respecto a la maldad y a los malos hábitos. Esto también está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Pero también debemos comprender que nuestras buenas acciones nunca nos permitirán tener una relación correcta con Dios, porque de alguna u otra manera, lo queramos o no lo queramos, seguiremos fallando y violando ese estándar de Dios. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Antes del sacrificio de la cruz, el ser humano estaba totalmente separado de Dios a causa de la desobediencia y de la maldad. Romanos 3:23. No existía nadie sin pecado que pudiera interceder por las personas para defender su causa delante de Dios. Estas tenían que justificarse estrictamente por su buena conducta de forma individual. Por otra parte, la nación de Israel, por ejemplo, tenía como práctica hacer sacrificio de un animal inocente para purificarse de sus pecados delante de Dios. Y esa era la única esperanza que ellos tenían en aquellos tiempos. Debemos entender que los mandamientos fueron entregados por Dios para que el pueblo en los tiempos antiguos y nosotros en la actualidad comprendiéramos de alguna manera cuán pecadores somos. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley, los mandamientos, mandan.
La ley sencillamente nos muestra a los pecadores que somos. Romanos capítulo 3, versículo 20. Versión NTV. Es imposible alcanzar la vida eterna por méritos propios. Definitivamente, el estándar del Señor es demasiado alto para nosotros y es imposible de cumplirlo. Sabiendo Dios desde un principio que no podríamos cumplir sus leyes, preparó de antemano enviar a su Hijo a cumplirlas por nosotros, al pie de la letra. Mateo 5:17. Y así morir sin siquiera merecerlo, para que nosotros pudiéramos también, sin merecerlo, tener la vida de Dios en nuestro interior. Si bien mi impresión fue trágica al comienzo, mi alivio fue mucho mayor. Al saber que el amor de Dios fue más grande que su ira por mis maldades, y cómo este amor lo motivó a hacer algo tan maravilloso. Dicen Romanos capítulo 5, versículo 20, versión NTV, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Gracias a la obra intercesora de Jesús, tenemos la fe y esperanza de que nunca jamás viviremos separados de Dios en esta tierra ni en la eternidad. De tal manera que el temor de perdernos en lugares de oscuridad por nuestras malas obras queda descartado. ¿Logras entender el inmerecido favor de Dios y por qué Jesús tuvo que morir por nosotros? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, versión NTV. Jesús entregó su vida únicamente por amor a nosotros, para que ahora tú y yo, que creemos en Él, tengamos vida eterna, una vida totalmente reconciliada con el Padre. Quiero que sepas esto. El regalo de la vida eterna que Dios nos ofrece no es algo que vaya a comenzar en el cielo, una vez que hayamos muerto. La vida eterna en realidad es algo que comienza aquí en la tierra, desde el momento exacto en que naces de nuevo al poner tu fe en Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, en tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así lo indica Juan capítulo 5, versículo 24. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. La vida eterna también implica conocer a Dios. Desde el instante en que conoces al Padre a través de las enseñanzas de su Hijo Jesús y pones tu fe en Él, la vida de Dios viene a habitar en tu interior por medio de su Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Al ser hijo de Dios, adquirimos como regalo el derecho de disfrutar de todos los beneficios del reino de nuestro Padre, para poder tener acceso a una vida llena de gozo, paz, seguridad, salud, prosperidad, libertad, totalmente bendecidos en Cristo Jesús. Cada necesidad de nuestra vida estará suplida por la gracia del Señor. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si eres creyente, el reino de los cielos está en ti por medio del Espíritu Santo. No tienes por qué dudarlo. Dios está contigo, lo sientas o no. Si Él lo dice en su palabra, es así. Por lo tanto, ya no hay razón para vivir en debilidades y fracasos. Desde ahora puedes vivir creyendo y declarando en plena confianza las palabras y promesas que Dios dice de sus hijos e hijas. Salmo 146, versículos 7 y 9, versión NBI, dice: el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. También el Salmo 23, versículo 1, versión NBI, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Mateo capítulo 7, versículo 11,
versión NBI, dice: pues si ustedes, siendo aún malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se lo pidan? También Marcos capítulo 9 versículo 23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por último, la gran promesa, Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, hasta aquí la primera parte de la lectura de este libro. Espero de todo corazón que hayan podido comprender y también deseo de todo corazón de que Dios haya alumbrado sus corazones, su mente al recibir palabra del Señor. Dios les bendice y nos vemos en el próximo video.